Comenzamos nuestra clase, jóvenes. Buenas tardes a todos y a todas ustedes. Identificar la diferencia entre una permutación y una combinación es el punto de partida, jóvenes, para saber qué operación se va a realizar. ¿Qué características tiene una permutación? ¿Cuáles son las características de la combinación? ¿Cómo podemos identificar una y cómo podemos identificar la otra? Para empezar, un indicio de lo que se trata, de la operación que se trata, es el término que se utiliza. Si ustedes ya revisaron el PDF y los ejercicios de la actividad de esta semana, podrán observar que cuando se habla de permutaciones, se habla de ordenamiento, de clasificación, de secuencia. Si ustedes investigan estos tres conceptos, clasificación, secuencia, ordenamiento, se darán cuenta que algo tienen de común con el concepto de permutación. Por eso es que en algunas ocasiones se utilizan esos términos. Eso nos indica que se trata de una permutación. La combinación, a la combinación se le identifica con otros términos, con otros conceptos. El término de equipo, de agrupamiento o de grupo. Esos conceptos, jóvenes, son indicativos del tipo de operación que nos están planteando. También, obviamente, tener siempre presente que en la permutación, el orden de los elementos de su conjunto es importante. Eso es lo que se determina, la cantidad de ordenamientos que se puede hacer. En el caso de la combinación, el orden del conjunto de elementos, no importa. Pueden tener una combinación u otra. En este ejemplo que vimos ayer y que solo lo vamos a observar con mayor detenimiento para pasar a los ejercicios que vienen en la actividad, en esta figura 13.10 observamos las dos operaciones. Ustedes, por favor, observen. Nos dice, supóngase estar interesado en calcular el número de combinaciones de 4 letras. A, B, C, D. Cuando se toman 3 a la vez. Lo que vamos a observar al final son las combinaciones. Sin embargo, nos recomiendan, nos plantean que primero observemos las permutaciones.
Y miren ustedes, jóvenes. Dice, se comienza enumerando todas las permutaciones posibles de las 4 letras cuando se toman 3 a la vez. Vamos a ver qué fórmula aplica de las permutaciones. Como nos hablan de 4 elementos tomados 3 a la vez, es obvio que la permutación, la fórmula para esta permutación es esta. El número de permutaciones de n elementos diferentes tomados r a la vez es igual a al factorial de n entre n menos r factorial. Esta fórmula es la que están aplicando aquí. Primero están determinando el número de permutaciones y nos dicen n es 4, 4 factorial. N menos r es 4 menos 3 factorial. Primero esta operación de sustracción y luego el factorial, jóvenes. ¿Qué nos queda? El factorial de 4 por 3 por 2 por 1, entre 4 menos 3, 1. 1 factorial es 1. Se hace la operación 24 en permutaciones. El número de permutaciones. Ahora observen la figura. 4 elementos diferentes tomados 3 a la vez. Vamos a tomar los primeros 3, A, B y C. Y vamos a ver cuántas permutaciones tienen estos elementos. ¿Sí? Tomamos A como referencia, B, C son los que permutamos. Luego tomamos B y AC es lo que permutamos y así. Y observamos que tomados estos, considerando n elementos diferentes, tomados 3 a la vez, tenemos 6 permutaciones de esta, de la primera muestra de 3 elementos. Luego, si tomamos otro conjunto, que lo determinamos, si ustedes observan aquí, quizás con nuestro ingenio, pero después viene la fórmula. Tomamos otro conjunto de 3 elementos, ¿sí? Tomados 3 de 4 elementos considerados, tomando 3 a la vez. Y vemos sus permutaciones de estos 3. De estos 3 solamente. Y también nos da 6. Es obvio, porque ayer vimos que si tuviéramos 3 elementos tomados 3 a la vez, diríamos 3 por 2, 6. Son estos 6. Pero aquí nos desglosan en 4 renglones las permutaciones, porque no son, la fórmula no es P de n elementos tomados n a la vez, sino la fórmula es el número de permutaciones de n elementos diferentes tomados r a la vez, y esos r son 3. Y ahora, en específico, si vemos cuántas permutaciones tiene cada uno de estos renglones, vemos que tienen 6 por cada uno de ellos. 6 por 4, 24 permutaciones. Ahora nos dicen, observen las combinaciones. Dice, puesto que una combinación
de ellas prescinde del orden, en las combinaciones no importa el orden de los elementos. En realidad, cada renglón representa apenas una combinación. Mientras determinamos que son 24 permutaciones, observamos que en la columna primera son apenas 4 combinaciones. Esa es la cantidad o el número de combinaciones cuando tenemos n elementos diferentes tomados R a la vez, que en este caso son los n elementos diferentes, son 4, A, B, C, D. Tomados R a la vez son estas combinaciones, ABC, ABD, etcétera. Estas 4 combinaciones. Si ustedes observan con detenimiento esta columna, verán que el elemento A está 3 veces. El elemento B está 3 veces. El elemento C lo mismo y el elemento D también. ¿Por qué? Porque es una combinación de 4 elementos diferentes tomados 3 a la vez. Y esto, jóvenes, esta figura, que quizás para algunos de ustedes sea fácil integrarla con su propio ingenio, o a alguien se le dificulte un poco más, es solamente un ejemplo de la muestra, del procedimiento. Pero ya no podemos confiarnos en que vamos a hacer posible que con nuestro ingenio podamos ilustrar este problema. Por eso es de que a partir de esta demostración que ustedes están observando, se determina el modelo matemático, la ecuación. Observan la regularidad de los factores, de las variables, de los elementos del conjunto y se obtiene la fórmula correspondiente, la ecuación correspondiente también, se puede decir. Y entonces ya tenemos las fórmulas para las permutaciones y la fórmula para la combinación, que son estas, jóvenes. En resumen, que son las que encontramos en el PDF. Solamente las voy a leer porque es una manera de interpretarlas. Dice la primera ecuación para determinar el número de permutaciones. Cuando tenemos n elementos diferentes y tomamos n a la vez, es simplemente el factorial de n, el número, el valor que nos estén dando, el factorial de n. La otra fórmula, el número de permutaciones de n elementos diferentes tomados R a la vez, tomando R a la vez. Nos dice, la obtienes, si multiplicas, la obtienes con un producto. Este es un producto, cuyo primer factor va a ser la n. El segundo factor va a ser n menos 1, lo que te den de n, le restas 1, ya tienes el segundo factor. El tercer factor va a ser n menos 2. Y así, ¿cuántos factores vas a tener cuando se trate de n elementos diferentes tomados R a la vez?
vas a tener R factores, lo que te indique esta R. Esta fórmula, jóvenes, se demostró en el PDF, se demuestra en el PDF que es igual a esta. Ya haciendo todo el procedimiento algebraico y dando una explicación matemática, se llega a esta ecuación. Es la misma, solamente con otra expresión. Les decía ayer, algunos utilicen esta, porque si son, supongamos, N5 y R2, quiere decir que solamente vamos a tener dos factores. ¿Cuáles van a ser? 3 por 2, porque los factores serían los que nos indique R, y R nos está indicando que es 2, N5, R2, por lo tanto, lo que indica R son los factores, serían 2. Bien. Utilizan esta, pero ya para algunos ejemplos un poco más complejos, es preferible utilizar esta. Es la misma denotación de la permutación que tenemos aquí. Con esta, observen, el número de permutaciones cuando tenemos n elementos diferentes tomados R a la vez es igual al factorial de n entre la resta de n menos r y lo que nos resulte de esta resta factorial. Bien, estas ecuaciones o fórmulas las debemos tener siempre a la vista cuando se trate de resolver este tipo de operaciones, jóvenes. Y finalmente las ecuaciones de las combinaciones. Aquí lo único que nos presenta no es la que se utiliza propiamente. Simplemente es la que nos presenta la relación